Bienvenidos mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Ya estamos aquí listos para emprender en este vuelo hacia el estudio de la palabra de Dios. Todos estamos muy contentos, nuestros corazones se regocijan porque sabemos lo que Dios es capaz de hacer a través de su palabra, quien puede penetrar hasta lo más íntimo de nuestro corazón y entregarnos esa paz que tanto buscamos. Dios los bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a estudiar la lección número 26. Se acaba el año. Sábado 23 de diciembre del año 2023. Para hoy el tema es el hombre rico y Lázaro. Por favor, lápiz y papel a la mano, mucha atención. Y por favor, si equivocamos en algo, nos cerramos. Con mucho gusto, escríbalo allí abajo, por favor. Tiene todo el espacio para que usted pregunte y aquí, como vemos, todos estamos aprendiendo. Hay un staff de maestros que están ahí listos también para poder ayudarnos unos a otros y sea la palabra de Dios la única que marque las directrices respectivas. Y también te vamos a hacer una indicación especial. Te dejamos allí el número telefónico del maestro, el autor también de este trabajo, para que tú con mucho gusto le escribas al WhatsApp, por favor, porque nosotros también trabajamos, tenemos diferentes actividades. Tú déjale un mensaje por WhatsApp y después él con mucho gusto te va a responder. Sí, así estamos, hermanos, enseñando también, aprendiendo con mucho gusto. Cada día nosotros nos convertimos en alumnos. Es solamente nuestro Señor Jesucristo el único maestro. Y perdónenos por favor los errores, las fallas que tenemos, porque humanos somos. Y por eso siempre recurrimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bonito sería que cuando nos equivocamos y tú veas esa falta, nos llames y nos digas: hermano, aquí, por allá. Vamos a llegar a un diálogo muy hermoso de crecimiento, de edificación. Con ese fin, el Señor ha venido a esta tierra para también ser un aliciente, un método de ayuda, de consuelo y de esperanza, como hermanos que nos llamamos. Dios los bendiga a cada uno de vosotros y vamos a estudiar la lección. Oramos. Amado Dios, gracias por este momento tan especial. Dejamos todo el trabajo en tus manos. Seas tú quien dirija también los labios del Maestro. Ayúdanos a entender, por favor, tu palabra. Gracias por tu amor y misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Para entender a la muerte, hay que comprender cómo se genera la vida. Y la palabra de Dios dice que la vida consta de dos elementos: de cuerpo o materia y soplo de vida o espíritu. Entonces, cuando morimos, esa separación hace que los elementos vuelvan a su lugar de donde fueran tomados. Ahora, muchos creen que después de la muerte las personas pueden ver. Las personas se trasladan de un lugar a otro, protegen a sus familiares. Pero eso no es más que una gran mentira que nos han hecho creer. Eso por un lado. Y por el otro, la historia que vamos a estudiar nos revelará que los dones y talentos que Dios nos da tenemos que compartirlos. Es por eso que el verso dice lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El tema lleva por título El hombre rico y Lázaro. Mis hermanos y amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de vosotros. Es un privilegio compartir con ustedes esta hermosa lección, que en verdad nos va a enseñar grandes verdades. Bienvenidos sean todos a este estudio semanal de la Biblia. La lección que vamos a desarrollar tiene 3 puntos muy importantes. El primero dice siembra y cosecha. El segundo, sentimientos encontrados. Y el tercero, impartiendo lo que creemos. Entonces, como ya estamos listos, como ya estamos preparados, vamos a dar inicio a la lección con el primer subtema que dice siembra y cosecha. Muchas veces, ¿qué hacemos con las dádivas recibidas de Dios? ¿Qué no tuvo en cuenta el rico de la parábola? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar el libro de San Lucas, capítulo 16, versículo 19, que dice lo siguiente:
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y Marcos capítulo 14, versículo 7 dice: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, dice la palabra del Señor. A ver, Jesús siempre ha tomado lo cotidiano para enseñar una verdad, pero en esta oportunidad el Señor va a tomar ya no una acción o una actividad cotidiana, sino que va a tomar una creencia del pueblo judío para enseñar una gran verdad. Es decir, esta parábola, mi querido amigo, es de análisis contextual, en la cual mediante la creencia y superstición de la inmortalidad del alma y el sufrimiento eterno, va a trasladar al público a una verdad bíblica. Es que la nación judía había adoptado creencias medopersas y griegas. Por ejemplo, mira, ¿qué significaba el tema de la inmortalidad del alma para Platón? Él decía: el alma humana es simple, indivisible, inmortal e indestructible. Para el griego, el alma procede de otro mundo, es de otro mundo y retorna a otro mundo. Este pensamiento filosófico decía que el cuerpo es la cárcel del alma y aquellos que no viven una vida virtuosa, sino que cometieron crímenes irremediables, son enviados al infierno, de donde ya no salen. Eso era el pensamiento platónico. Claro que esa filosofía es incorrecta, pero fue adoptada por los judíos desde el periodo post-exilio. Ahora, esta enseñanza tiene que ver también con el uso de los dones y talentos en beneficio de los más necesitados y también las consecuencias de nuestras decisiones. Ahora, esta parábola es utilizada por muchos para sustentar la inmortalidad del alma, pero vamos a ver que esto no es así. En realidad, esta parábola que vamos a estudiar tiene 3 elementos que tenemos que conocer. Y pon mucha atención porque los vamos a desarrollar durante toda la lección. Los elementos son los siguientes. Aquí encontramos un encuentro, una historia que es la parábola, y también vamos a encontrar un milagro. Es por eso que te decía que es muy necesario observar el contexto, y de acuerdo como avancemos en la lección, lo vamos a ir desarrollando. Entonces, vamos al primer elemento, que es el encuentro. ¿Cuál es el público a quien estaba dirigida la parábola? Pon mucha atención a los versos. Si es necesario, pon pausa al video para que lo leas con mucha atención, estos versos. Lucas capítulo 16, versículos del 14 al 16. Pero en la Nueva Versión Internacional de la Biblia dice: oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se justifican ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. El público eran los fariseos. ¿Y cómo eran los fariseos según los versos? A ellos les encantaba el dinero. Es decir, eran ávaros, amaban las riquezas antes que a Dios, eran burlones. ¿De quién se burlaban? ¿De Jesús? ¿Qué más dicen los versos? Los versos dicen que ellos se justificaban ante la gente, o sea que eran orgullosos, les gustaban los halagos, los primeros lugares, etc. Y también decían ser hijos de Abraham. Es decir, pensaban que por el hecho de ser descendientes de Abraham, ya tenían el cielo ganado.
Pero Jesús estaba preparando el camino para narrar la gran parábola, diciéndoles que si no se esforzaban para salvarse, quedarían fuera del reino de Dios. Incluso el Señor en los versículos del 16 al 18 de Lucas capítulo 16 hace mención a la ley de Dios. Los fariseos se habían descarriado de los mandatos del Señor y se habían sumergido en las tradiciones del mundo. Entonces, a pesar de sus burlas, Jesús los llamaba a cambiar su forma de pensar, su forma de vivir la vida, y los llamaba a venir a los caminos del Señor. Los hijos de Israel, mis queridos amigos, se consideraban justos a pesar de estar unidos a Dios por el pacto de la ley. O sea, ellos mismos se justificaban. Eran adúlteros, no solamente por amor al dinero, sino también por su aceptación a las filosofías paganas derivadas de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, entre otros, que resultaban abominables para Dios. ¿Cuál era el objetivo de la parábola entonces? El objetivo de Jesús en esta parábola era llevar a sus oyentes a hacer de la ley y los profetas la suprema regla de fe y práctica para sus vidas. El objetivo para hoy sigue siendo que las Sagradas Escrituras son la única guía autorizada, ¿no es cierto?, para salvación de los seres humanos. Es la única guía divina para los seres vivos. Entonces, mira, el Señor considera a los hijos de Israel adúlteros de la enseñanza pura, porque mezclaban las tradiciones y creencias del mundo con la verdad de Dios. Es por este motivo que Cristo los llamaba adúlteros. Solo que ellos, al no entender el mensaje, se burlaban del Señor Jesús y de sus mensajes. Entonces Cristo dice en Marcos capítulo 8, versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, mi hermano, es muy importante revisar y analizar el contexto de esta parábola para poder llegar a un buen entendimiento. Ahora, en aquel lugar también habían otras personas que gustaban del mensaje de Jesús y venían a escucharlo. Los fariseos usaban esta creencia tan ajena a los libros de la ley y los profetas para hacer la suya. Es que ellos se consideraban a sí mismos justos y espiritualmente ricos. Es por eso que decían, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Decía en Juan capítulo 7, versículo 48 y también el versículo 19. Entonces fíjate, como ellos se consideraban ricos y sabios, marginaban a los pobres. Ahora, con el terreno preparado por Cristo, viene el segundo elemento de la historia, que es la parábola. Observa bien el verso para que se vaya entendiendo el tema. Lucas capítulo 16, versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué personajes encontramos aquí? El verso presenta el primer personaje, que es un hombre rico. Piensa en este hombre, mi querido amigo. El hombre rico tenía muchas empresas, tenía muchas propiedades, tenía mucho dinero, mucho prestigio social dentro de una sociedad y también tenía muchos amigos. Claro, ¿a quién representa el rico? Nos estaremos preguntando. El rico representa a los fariseos. ¿Cómo vestían los fariseos? Pon atención aquí. A ellos les gustaba vestir ropa fina, de púrpura y lino fino. ¿Qué más características encontramos aquí? A ellos les gustaba hacer banquetes ostentosos, ¿no es cierto? Los fariseos tenían dinero, aunque claro, no en la proporción de los saduceos, pero también eran ricos. Por ejemplo, Nicodemo, que era fariseo, era rico. Acuérdate que este fariseo utilizó sus riquezas luego para sepultar a Jesús.
Lo mismo hizo José de Arimatea. Dicho en otras palabras, es como que Jesús les hubiera dicho: el hombre rico vestía como ustedes, por tanto simboliza a ustedes. ¿Y cómo era el trato de los fariseos hacia el pueblo? Marcos capítulo 14, versículo 17 lo dice: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, decía el Señor. Jesús llama a ser generosos con todos. Nuestros talentos y dones deben estar al servicio del prójimo. Es hablar del Señor, es hablarle a un inconverso, es animar a una persona en un momento difícil de su vida. El ejemplo lo hizo María de Betania, cuando ungió al Señor con el perfume caro. A ella no le importó las críticas de sus paisanos. Entonces, en contraste de los fariseos, cuyo trato con los pobres era de apariencia, los fariseos decían ser hijos de Abraham, pero no actuaban como Abraham. A pesar que Dios les dio grandes talentos y dones espirituales, ellos no atendían a sus hermanos. Es decir, que no había misericordia. Los fariseos no compartían sus riquezas, sino que eran mezquinos. Ellos solamente se banqueteaban con los ricos y a los pobres los dejaban de lado. Acuérdate, mi querido hermano, de la parábola de los convidados a las bodas, que está registrada en Lucas capítulo 14, versículos del 7 al 14. Es decir, los fariseos revelaban una egoísta indiferencia a las necesidades de su hermano doliente. Y eso lo dice la parábola. El rico usa su riqueza para abusar del pobre. Y Cristo toma una creencia para mostrar una gran verdad. Vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. Muchas veces, ¿qué hacemos con las dádivas recibidas de Dios? Las usamos para fines egoístas. ¿Qué no tuvo en cuenta el rico de la parábola? No tuvo en cuenta el amor al prójimo. Pregunta número 2. ¿Qué derecho básico le fue negado a Lázaro de la parábola? ¿A quién defraudó el rico? Y nosotros, si actuamos igual, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a seguir estudiando Lucas, capítulo 16, pero ahora los versos 20 y 21. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Proverbios capítulo 19, versículo 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo personaje de la parábola? Es un mendigo llamado Lázaro, que era lo contrario al hombre rico. Es decir, la historia nos presenta un contraste social. Uno de ellos, que representaba el escalón más alto de la sociedad por sus riquezas, y el otro representaba al extremo más bajo a causa de su pobreza. Lázaro nunca fue invitado a la mesa del rico. O sea, la historia muestra la terrible degradación humana y el nivel de maldad en la cual nos encontramos. Este personaje no tiene vivienda, tampoco tiene dinero, vivía enfermo y su nombre es Lázaro. ¿Y te suena algo el por qué el nombre de Lázaro? Lázaro representa al amigo de Jesús, ¿cierto? A quien resucitó. Y ya lo vamos a comprender el por qué te decimos esto. Es decir, este hombre vive un cuadro terrible y desde la puerta veía al rico, en la cual caían las migajas de la mesa y él las comía. Lázaro necesitaba grandemente socorro porque no tenía amigos, no tenía hogar, no tenía dinero ni alimento, pero había sido puesto allí para probar la misericordia del hombre rico. Hoy sucede lo mismo. Dios pone a prueba la bondad de cada persona que posee muchas riquezas. En el mundo, mis queridos hermanos y amigos, hay muchos Lázaro
que necesitan de ayuda, tanto físico como espiritual. ¿Dónde vivía este mendigo? Echado en la puerta de la casa del millonario. Este hombre estaba lleno de llagas, al punto que los perros le lamían las llagas. Y su único deseo era alimentarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Él no protestaba. Él estaba muy paciente allí. Lucas capítulo 16, versículo del 20 al 21 dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Mi querido amigo, cualquiera al ver a este hombre vestido de remiendos, hubiera pensado que no tenía esperanza, ningún tipo de discernimiento espiritual. O quizás hubiera pensado que no tenía riquezas espirituales. Incluso lo hubiéramos visto como un caso perdido. Es decir, toda la gente de la ciudad podría ver el exterior de la vida del rico y del pobre mendigo, lamido por los perros. Esta era la imagen de la riqueza y la pobreza, ¿no es cierto? Lázaro era negado de las misericordias que Dios había encargado a los fariseos, pero ellos retenían para sí las riquezas que Dios había ordenado compartir con el prójimo. Es por eso que en una oportunidad el Señor Jesús dijo: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así lo escribe Lucas capítulo 14, versículos 13 y 14. En aquel tiempo no habían hospitales, dice la hermana Guay, en donde se cuidaran a los enfermos, pero sí se era un deber de aquellos a quienes el Señor había confiado riquezas. Entonces, mi hermano, en esta parábola vemos dos clases espirituales muy bien definidas: los ricos y los pobres. ¿Qué dice Proverbios capítulo 19, versículo 17? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Todo lo que hagamos con nuestro prójimo es un préstamo que hacemos a Dios. El Señor es muy justo y nunca estará en deuda con alguien, ni con ningún hombre. Por tanto, prestar al Señor es garantizar muchas bendiciones a cambio. Lázaro necesitaba grandemente socorro porque no tenía amigos ni hogar. Él no tenía dinero, tampoco tenía que comer. Entonces el rico debía mostrar misericordia con el prójimo. Sin embargo, el egoísmo pudo más que la bondad. Aunque en verdad Dios no necesita nada de nosotros, pero nos regala ese hermoso don para que le agrademos y mostremos amor por los demás. Escrito está, mis queridos hermanos, que Dios es dueño del mundo y todo lo que en ella hay, ¿no es cierto? Dios revela que el ser humano es quien decide sus propios destinos para la eternidad. Pero esa decisión es en vida y es en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba. Sin embargo, si las almas prodigan las oportunidades en complacerse a sí mismo, definitivamente que perderán la vida eterna. Es de entender que la gracia se acaba cuando morimos. Por tanto, no hay tiempo de gracia adicional. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué derecho básico le fue negado a Lázaro de la parábola? Alimentación y salud. ¿A quién defraudó el rico? Y nosotros, si actuamos igual, ¿vamos a defraudar a Dios, mis queridos hermanos? Pregunta número 3. Vamos a estudiar el subtítulo que dice siembra y cosecha. ¿Qué sucede con los ricos y los pobres en este mundo de peregrinación? En cuanto a la muerte, como un lugar oscuro para los griegos, Hades, y para los hebreos, Seol, ¿qué cambio de condición presentó Jesús en la parábola? Como
ocurriendo para el hombre rico y para Lázaro? Vamos a estudiar Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, primera parte, que dice así: porque los que viven saben que han de morir. Y Lucas capítulo 16, versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. A ver, la historia es solamente una parábola, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los estudios? Los estudios dicen que la historia era ya conocida por los judíos. Es decir, que Cristo no creó esta parábola, porque era una creencia del pueblo de Dios, que había sido adoptada del mundo pagano. Cristo lo que hizo fue moldear la parábola para poder ajustarse a la creencia de los fariseos. No te olvides que los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Incluso los discípulos de Jesús también lo creían en un primer momento. Jesús sabía cuánto pierde el ser humano al aceptar supersticiones y enseñanzas de los hombres mientras profesan creer en Dios. Ahora, los fariseos conocían muy bien lo que decían las escrituras. Ellos sabían que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Así lo escribe Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, primera parte. Por algo eran maestros de la ley, pero aún así vivían en la creencia de la inmortalidad del alma. ¿Cuál era la creencia entonces? Hay una obra que se titula Discurso a los griegos en relación al Hades, cuyo autor es Flavio Josefo. Nosotros conocemos que Flavio Josefo era un escritor judío, ¿no es cierto? Y en esta obra él habla del Hades. El autor dice que Hades era un lugar subterráneo que tenía dos secciones, una que era para los justos y otra que era para los impíos. Y entre ambas secciones no había comunicación. Entonces, cuando alguien moría, el alma era llevado por una puerta que conducía al Hades. Esa puerta era guardada por un arcángel que estaba acompañado por una hueste de ángeles. Entonces, los impíos eran llevados al lado izquierdo de ese lugar, donde había un lago de fuego eterno que nunca se extinguía, mientras que los justos eran llevados al lado derecho, que era conocido como el seno de Abraham. Aquí los justos eran conducidos por los ángeles designados sobre las almas y son guiados con himnos cantados por los ángeles designados sobre ese lugar. ¿Qué más decía la creencia? La creencia decía que los justos eran llevados a una región de luz, en la cual han habitado desde el principio del mundo, disfrutando de las cosas buenas que ven, que son mejores de las demás que aquí vemos. En aquel lugar, dice el escritor, no hay trabajo, ni calor ardiente, ni frío penetrante, ni hay barreras allí, mientras esperan el descanso y la nueva vida eterna en el cielo. Ese era el lugar que llamaban ellos el seno de Abraham. Pero, ¿de dónde adoptaron esa creencia? Esas creencias eran filosofías griegas, que no eran verdad. Bien lo dice el verso que estamos estudiando. Jesús dice que todos los muertos, ya sean buenos o malos, van al sepulcro hasta la resurrección, o sea, hasta la venida de Jesús, como lo registra Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Pero los fariseos decían lo contrario. Entonces, Jesús va a enseñar el error en la cual se encontraban. Llegó el momento de la muerte de Lázaro. También el rico murió. Y Lucas capítulo 16, versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ambos murieron, ¿no es cierto? Seguramente cuando el mendigo murió, no tuvo lugar a ningún funeral. Y muchos habrán pensado, como era pobre, de hecho habrá ido al infierno. ¿Sabes por qué? Porque los judíos creían que el ser rico era una bendición de Dios y el ser pobre era una maldición.
Y Jesús en el verso va a invertir los roles. Muchos dicen que el alma después de la muerte es consciente de lo que pasa a su alrededor. Entonces mira, según la creencia, la salvación era por obras. Es decir, el rico era bueno y el pobre era malo. Lo que debemos entender aquí es que si la creencia era verdad, significa que todos los buenos iban al seno de Abraham. Por ejemplo, ¿quién fue el primero que murió? Fue Abel, ¿cierto? Pero cuando Abel murió, Abraham ni siquiera existía. ¿Te das cuenta? Entonces, según la parábola, Lázaro fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Ahora, en la enseñanza, el seno de Abraham es simbólico. Es decir, Cristo enseñaba que Lázaro, por su fe, fue guardado para algún día renacer por su esperanza. Eso es lo que dice la parábola, espiritualmente hablando. Lázaro había sufrido todos los días de su vida. Este hombre era pobre y enfermo, pero era tan paciente que había soportado en silencio las pruebas y con sus sufrimientos daba testimonio de los sufrimientos de Cristo. Era un hombre de fe y con el transcurso del tiempo murió y fue enterrado. Nadie lamentó su partida, nadie lo lloró, nadie lo recordaba por su fortaleza, ni siquiera se daba cuenta cuáles eran sus virtudes que tenía Lázaro. Pero tuvo el privilegio de ser llevado por una escolta angelical a un destino agradable. Lázaro, mi querido amigo, mediante su paciencia en los sufrimientos, daba testimonio de Jesús. Y por Jesús había soportado la prueba de su fe. Y a su muerte se lo representa llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A quién representa Lázaro entonces? ¿Sabes a quién representa realmente Lázaro? Lázaro representa a los pobres afligidos que creen en Jesús, que cuando suene la trompeta y todos los que están en la tumba oigan la voz del Señor y salgan, recibirán su recompensa. Ellos son salvos por gracia, a través de la fe en Dios. Pero murió también el rico y fue sepultado. Y he de entender que por su estatus social fue sepultado con todos los honores. Pero la parábola dice que en contraste con Lázaro, fue llevado al infierno, donde sería atormentado duramente. Entonces, estamos frente a una lección dirigida a los fariseos, con el fin de revelarles el destino de las dos clases de personas que había en Israel, los ricos y sabios y los pobres y pecadores. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué sucede con los ricos y los pobres en este mundo de peregrinación? Todos saben que han de morir. En cuanto a la muerte como un lugar oscuro para los griegos, Hades, y para los hebreos, Seol, ¿qué cambio de condición presentó Jesús en la parábola, como ocurriendo para el hombre rico y para Lázaro? El pobre fue llevado por ángeles y el rico fue al sepulcro. Pregunta número 4. Estamos estudiando el subtítulo Siembra y cosecha. ¿Qué dice la interrogante? Con respecto al rico, lejos de su padre Abraham, mientras el pobre cerca de él en su seno, ¿qué nos recuerda? ¿En qué seno doctrinal se dice estar recostado el pueblo judío? Vamos a estudiar el libro de Lucas, siempre la parábola, capítulo 16, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Juan capítulo 13, versículos 23 al 25, y capítulo 8, versículos del 33 y también el 37. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, decía el Señor, en su bendita palabra.
Cuando murió el rico, su espíritu fue al lugar del tormento. Eso dice la parábola, el lugar de los perdidos, ¿no es cierto? La teoría de la inmortalidad del alma, mostrada por el Señor a través de la parábola, nos muestra dos detalles. Primero, los perdidos van a un lugar de tormento consciente. Ellos sienten, ellos ven, ellos conversan, y así sucesivamente. Y segundo, las personas no pierden su identidad. Se conocen a unas a otras, es decir, se conocen unas con otras después de la muerte. Y en verdad hasta hoy se cree lo mismo. Pero ¿qué enseñó el Señor? Dios dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la misma manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahora sigamos viendo la parábola. Lucas capítulo 16, versículo 23, ¿qué dice? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora aparece un elemento más de la parábola, que es Abraham, ¿no es cierto? Los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido. Su amor y su odio y su envidia termina con la muerte. Y en la historia, Lázaro fue a un lugar de descanso, de satisfacción y paz. Es como si el patriarca, que fue una persona muy respetada para los israelitas, fue el protector de sus descendientes. Y eso precisamente entendían los judíos. Ellos pensaban que por el solo hecho de ser descendientes de Abraham, ya tenían el cielo ganado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Juan capítulo 8, versículos 33 y 37 lo confirma. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, decía el Señor. Dicho en otras palabras, ellos no necesitaban de un Salvador, porque ellos ya tenían a Abraham. Entonces, el Señor Jesús descartaba el simple linaje. ¿Cierto? No es que el linaje físico era suficiente para la salvación. Eso no es así. Los fariseos creían que ser un descendiente de Abraham les garantizaba un lugar en el cielo. Pensaban que Abraham era su verdadero padre. Aunque esto era verdad, ellos eran descendientes de Abraham. Pero Jesús, que estaba de acuerdo con ellos en este punto, no estaba de acuerdo en el sentido espiritual. Si bien es cierto, Jesús aceptaba que eran descendientes de Abraham, como le escribe Juan capítulo 8, versículo 37, no estaba de acuerdo en que eran descendientes de Abraham en el sentido de la fe o en el sentido espiritual. Es decir, no practicaban la fe de Abraham, sino que buscaban matarlo. Abraham practicaba la misericordia, practicaba el amor, la bondad, que el mismo patriarca escuchó del cielo. Es que el mismo Jesús lo educó. Abraham era un hombre muy justo y de buenas obras. Era un hombre noble que se preocupaba por su sobrino Lot y lo rescató de sus enemigos. Sin embargo, sus descendientes de sangre actuaban de una manera distinta. Ellos hacían lo contrario. Mientras que Abraham lo aceptó, ellos estaban haciendo las obras de su padre el diablo. Es decir, que los fariseos no reflejaban la fe ni el carácter del patriarca. El Señor los hizo depositarios de la verdad sagrada. El Señor los hizo mayordomos de su gracia. Les dio toda ventaja espiritual y temporal y los llamó para que impartieran esas bendiciones. Pero no cumplieron con la misión. Claro, las bendiciones llegarían siempre y cuando fueran misericordiosos y mostraran amor al prójimo. Y a semejanza del hombre rico, ellos no apaciguaron las necesidades materiales y espirituales de la humanidad, sino que cayeron en orgullo y se consideraban como el pueblo escogido y favorecido de Dios. Ellos colocaban su esperanza en el hecho de que eran hijos de Abraham, como si Abraham fuera Dios. Pero el contraste ahora era el rico que se encuentra en un tormento, sin que nadie le ayude, sin que nadie le asista.
o nadie lo consuele. Lázaro, sin embargo, estaba gozando en el seno de Abraham. Eso recuerda lo escrito en Juan capítulo 13, versículos 23 al 25. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este pues hizo seña Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Qué privilegio, ¿no es cierto? Qué honor que tuvo Juan de estar muy cerca del Señor Jesús, muy cerca de su pecho. Nosotros también debemos sentir que estamos muy cerca del Señor Jesús. El Señor iba a ser entregado por Judas y estaba diciendo a sus discípulos que uno de los 12 lo iba a entregar. Es allí donde Pedro le dice a Juan que se encontraba recostado cerca del pecho del Señor. Entonces, mientras el pueblo judío se recostaba en el seno de Abraham, los creyentes de fe debemos recostarnos ¿dónde? En el seno doctrinal de Jesús, porque Él es nuestro Salvador, ¿no es cierto? Entonces, no te confundas. La historia contada por Jesús no es más que una parábola, que no tiene nada que ver con la inmortalidad del alma. No es que el Señor esté aceptando la inmortalidad del alma, no. Es simplemente una historia para poder revelar una gran verdad a su pueblo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Con respecto al rico, lejos de su padre Abraham, mientras el pobre cerca de él en su seno, ¿qué nos recuerda? Nos recuerda cuando Juan estaba recostado cerca del pecho del Señor Jesús. ¿En qué seno doctrinal se dice estar recostado el pueblo judío? En el seno de Abraham, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. Seguimos estudiando el subtítulo Sentimientos encontrados. Influenciado por las doctrinas griegas, ¿qué creían muchos líderes apóstatas del pueblo judío en los días de Cristo? En contraposición, ¿qué creía el pobre Lázaro de la parábola? Vamos a seguir estudiando la hermosa parábola. Y Mateo capítulo 3, versículo 7, capítulo 16, versículos 6, 11 y 12 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hechos capítulo 23, versículos 8 y 6, ¿qué dice? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga, decía el apóstol Pablo. Los saduceos y fariseos eran dos grupos religiosos principales del judaísmo en la época de Jesús. Eran dos sectas presentes en tiempos del Señor Jesucristo. Recordemos que entre los fariseos y saduceos había una disputa, por tanto estaban enemistados. Los saduceos estaban formados por un grupo aristocrático minoritario al que pertenecían los sacerdotes. Aunque esto no quiere decir que todos los sacerdotes fuesen saduceos, ¿cierto? Ellos buscaban el poder a como dé lugar, a fin de conservar su propia posición y autoridad. Claro, ellos no tenían tanta influencia entre el pueblo como sí lo tenían los fariseos, pero sí tenían mucho poder y dinero. Por tanto, ejercían su control sobre la nación. A los saduceos, el gobierno les otorgaba cierto poder judicial sobre algunos asuntos, pero no estaban autorizados para sentenciar ni ejecutar con la pena de muerte a nadie. Es por eso que, al querer dar muerte al Señor Jesucristo, tuvieron que acudir a Pilato para que lo sentenciara. Mientras que los fariseos
fomentaban el odio en el pueblo contra los romanos, cuyo anhelo era su liberación. Ellos eran muy celosos de la ley, al punto de ser más exigente a lo que la ley misma decía. Algunos eruditos dicen que en la entrada de las sinagogas colocaban un letrero que decía: hagamos una cerca a la ley. Es decir, ser más exigentes que la ley misma para asegurarse de no quebrantar los mandamientos de Moisés. Entonces, mira, ambos grupos tenían diferentes creencias y también tenían diferentes prácticas, lo que llevó a una profunda división entre ellos. Solo que había algo en común. Tanto los fariseos como los saduceos eran siervos del diablo y ahora se unían para luchar contra Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El verso presenta una amenaza, que es la ira venidera, y una acción, que es huir. La ira de Dios se refiere a la indignación de Dios contra el pecado, se refiere a su enojo y su castigo, aunque su gracia y su misericordia y amor están todavía deteniendo la ira del Señor. Y la acción, que es huir, indica la urgencia, indica y revela la cercanía de la ira, que no hay tiempo que perder. También indica que hay necesidad de buscar un refugio de arrepentimiento y de perdón. Entonces, si la ira viene, hay que huir de ella. ¿Acudiendo a quién? Acudiendo a Cristo para la salvación. Mis hermanos, Juan acusó a estos líderes de estar aparentemente ansiosos por la llegada del Mesías y se presentaban con hipocresía. Sin embargo, su espera pues no era de corazón, porque no mostraban los frutos del Espíritu, sino que vivían sumergidos en las tradiciones y costumbres del mundo. Tampoco se arrepentían ni preparaban sus corazones. Por lo tanto, Juan demandó frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, mira, al venir a Juan, no lo hacían por motivos rectos. Es que sus principios y procedimientos eran corruptos. Por tanto, no se daban cuenta de su verdadera condición, que era de orgullo y ambición. Ellos hacían uso de cualquier medio para exaltarse a sí mismo y fortalecer su influencia sobre la gente. Entonces, el bautismo de Juan era para ellos un medio para exaltarse aún más. Es decir, pensaban que bautizándose tendrían más éxitos ante la gente. Ahora, ¿quiénes están inmersos en la generación de víboras? Son todos aquellos de carácter malo. Son aquellos formalistas, llenos de justicia propia, orgullosos por causa de sus logros. Allí están los envidiosos, aquellos que tienen celos malignos, aquellos que gustan de la alabanza y la popularidad, tal cual lo fueron los saduceos y los fariseos. Es por eso que Jesús decía en Mateo capítulo 16, versículos 6, 11 y 12. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús, mis queridos hermanos, comparó el efecto de las enseñanzas de los saduceos y fariseos con la acción de la levadura sobre la masa. El Señor recurrió a la levadura para ilustrar la influencia persuasiva de la doctrina de los fariseos y también de los saduceos. Y decía a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos, y guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es decir, dijo, tengan cuidado porque las falsas doctrinas tienen un efecto corrupto. Entonces, la levadura simboliza la corrupción. ¿Con qué se relaciona? Primero, con aspectos evidentes.
con la depravación, con la perversión y la inmoralidad. Y segundo, por aspectos sutiles u ocultos. Estos aspectos son difíciles de ser detectados por el ser humano. Claro, no para Dios. Por ejemplo, la intención oculta detrás de las buenas obras, la contaminación de la sana doctrina. Todo esto es inaceptable en una comunidad que vive en santidad. Entonces, fíjate, todo esto, mis hermanos, era lo que tenían los fariseos y saduceos. Así como la levadura produce efectos en la masa o en cualquier otro producto, en el tema espiritual la levadura es el pecado. Es la maldad que corrompe el interior del hombre y contamina a los demás. Y esa levadura corrompida, ese carácter corruptor, lo encontramos tanto en el mensaje que se predica como en las buenas obras que se practican. Hechos capítulo 23, versículos 8 y 6 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo era fariseo y conocía muy bien sus creencias, sus costumbres y también sus supersticiones. Por tanto, usó los conceptos de sus creencias como aliado para triunfar en la situación difícil que se encontraba en ese momento. Mientras los fariseos creían en la resurrección del cuerpo, en la inmortalidad del alma, en el Hades, creían en la existencia de demonios, de ángeles. Los saduceos no creían que había vida después de la muerte. Los saduceos daban mucho menos importancia a los profetas que a los 5 libros de Moisés. Ellos afirmaban que Dios premiaba a los hombres buenos en vida, por lo que ellos, al ser ricos, eran el pueblo bueno. Es decir, practicaban una filosofía materialista, liberal y mucho más mundana que la de los demás grupos. Ellos creían que con la muerte las almas morían con el cuerpo, descartando así cualquier teología sobre el cielo o el infierno. A sus ojos el mundo sobrenatural no existía. Entonces, tanto fariseos como saduceos pensaban que la salvación era por obras y por ser hijos de Abraham tenían el cielo ganado, como ya te lo dije. Es decir, se jactaban de ser del linaje de Abraham. Por lo tanto, ya tenían el cielo ganado. Vamos a dar la respuesta, mis queridos hermanos. Influenciados por doctrinas griegas, ¿qué creían muchos líderes apóstatas del pueblo judío en los días de Cristo? Creían que la salvación era por obras y el premio era en vida debido a su riqueza. En contraposición, ¿qué creía el pobre Lázaro de la parábola? Lázaro creía que no tenía esperanza porque era pobre. Pregunta número 6. Vamos a estudiar el subtítulo que dice impartiendo lo que creemos. Según la creencia griega de la Ilíada de Homero y también saducea, que no creían en la resurrección sino en el Hades, ¿cómo actúa el rico según esta parábola? Solicitando gotas de agua cuando necesitaba cántaros llenos. ¿Con qué otra creencia descendió al sepulcro el rico? Vamos a estudiar Lucas capítulo 16, versículos del 24 al 26. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 dice: Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido.
también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. A ver, al inicio dijimos que la parábola presenta tres elementos, ¿no es cierto? Un llamado, una historia y un milagro. Y estamos estudiando la historia o la parábola. Bien, hablar de la Ilíada es hablar de creencias universales y también frutos de la carne. De hecho, que no vamos a entrar en mayores detalles, pero mencionaremos algunos, como por ejemplo la cólera humana, de sus causas, sus consecuencias y también de su pacificación. Todo tiene que ver con la guerra en esta historia, con la violencia. En la historia de Homero, el centro de la Ilíada es la fuerza. En esta creencia, la fuerza es manejada por los hombres y somete a los hombres. Por tanto, el alma humana aparece modificada por sus relaciones con la fuerza, arrastrada y cegada por esa fuerza, de que cree disponer, doblegada por la presión de la fuerza que sufre. Es decir, dicen que el alma es una fuerza o una energía que mueve al hombre. Y eso era lo que creían los griegos y también creían los saduceos. Ahora, en la parábola, Cristo conocía esta doctrina que practicaban, además de los saduceos, muchos en su tiempo, en el cual se hablaba de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección. Y esto era sostenido por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. ¿Qué decía el rico que estaba muerto? Lucas capítulo 16, versículo 24 dice: entonces, él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi boca, porque estoy atormentado en esta llama. Observa, mi querido amigo, los versos y analízalo. Este verso presenta una conversación entre muertos. En esta doctrina hay varias creencias que las hacen en su estado de muerte. Primero, el muerto habla. A pesar de estar muerto, puede hablar fuertemente. Entonces él, dando voces, dice el verso. Segundo, puede ver a su Dios. El rico vio a Abraham. Padre Abraham, ten misericordia de mí, dijo. Tercero, el muerto pide ayuda. Viendo que estaba sufriendo, pide socorro, pide auxilio. Envía a Lázaro, le dice. Cuarto, el muerto siente, o sea, tiene dolor, sufre, siente calor por el fuego. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, decía el rico. Y quinto, es consciente de su condena. El rico sabe que está siendo castigado en el lugar donde se encuentra. Estoy atormentado en esta llama, decía el muerto. Entonces, mira, Cristo conocía esas ideas y su parábola tomó esas ideas para inculcar significativas verdades por medio de esas opiniones preconcebidas. Es decir, que el Señor puso ante sus oyentes un espejo en el cual se habían de ver a sí mismos en su verdadera relación con Dios. Ya dijimos que la parábola, el Dios del rico era Abraham. Ahora preguntémonos, si esto sería así, ¿cómo sería el dolor del familiar cuando escuche sufrir a uno de sus familiares o amigos que está muerto? Sería algo catastrófico, ¿no es cierto? Entonces, la creencia enseña que cuando morimos, todos vamos al mismo lugar y nos comunicamos con otros. Pero, ¿qué era lo que iba a enseñar el Señor Jesús con esta parábola? Cristo enseña que la salvación es una relación directa con Dios, no con algún miembro de la iglesia, como es el caso de Abraham. No es con ningún hombre. ¿Qué dicen los siguientes versos? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Lucas capítulo 16, versículo 25 dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males,
pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Los versos muestran un revés en cuanto al rico y Lázaro. El rico que en vida tenía todas las comodidades y Lázaro que era muy pobre y marginado y estaba enfermo con llagas. Ahora, si hablamos de los dones, la parábola nos muestra a una persona egoísta que habiendo recibido de Dios grandes dones y talentos para compartirlos con su prójimo, los utilizó para glorificarse él mismo. Es decir, se hizo dueño de lo que Dios le dio en calidad de préstamo. Entonces, mira, el uso indebido de esos dones lo puso muy por debajo del hombre más pobre y más afligido que ama a Dios y confía en Él. Es por eso que el verso dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Te das cuenta? No es que Dios le dio dones para que los convierta en su propiedad, sino que los recibió en calidad de préstamo. Y eso debemos mentalizarnos nosotros para poder usarlos en beneficio de los demás. Aunque en tiempos de Jesús, tener dinero era ganar el cielo. Entonces, fíjate, los males de Lázaro eran una gran prueba de fe. Era transformar el carácter, tener paciencia, actuar sin odio, sin rencor. Era para que el rico viviera lleno de esperanza. Ahora, ¿quién fue Abraham? ¿Y dónde está ahora? Abraham fue un hombre de fe que aún no recibe la promesa. ¿Sabes por qué? Porque todavía está bajo tierra. ¿Cómo lo sabemos? Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 39, así lo dice. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Te das cuenta, mi querido amigo, que la parábola no es literal? Pero vamos a ver sí una gran enseñanza de esta parábola. Pon mucha atención a este verso. Pon pausa al video y léelo por varias veces. Aquí hay una palabra clave. Lucas capítulo 16, versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. ¿Ya lo ubicaste esa palabra clave? ¿Ya te diste cuenta cuál es? La palabra clave es cima. Entonces, ¿cuál es la gran enseñanza aquí? Primero, cima es la diferencia de carácter moral entre el rico y Lázaro. Su carácter no está modelado de acuerdo con la similitud divina. Por su propia negligencia han formado un abismo que nada puede salvar entre ellos. Y la justicia se ha formado una gran cima, escribió nuestra hermana Elena de White. Segundo, enseña que después de la muerte ya no se puede modificar el carácter. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo, escribió el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 14. ¿Qué más nos enseña esta parábola? Enseña que no hay purgatorio. La transformación del carácter entonces es hoy, mi querido amigo. Por tanto, la misa es un negocio, ¿no es cierto? Los pensamientos generan la acción, las acciones repetidas forman los hábitos y el conjunto de hábitos es quien define el carácter. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, dice Salmos capítulo 78, versículo 2. Entonces mira, para entender la muerte, primero tenemos que entender cómo se formó la vida. Y la Biblia enseña que el alma está compuesto por dos elementos, cuerpo y espíritu, o soplo de vida. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente, dice Génesis capítulo 2, versículo 7, de la versión Reina Valera antigua. Entonces, mira, el alma viviente o el ser viviente es el resultado de estos dos elementos. No te vayas a confundir. Es decir,
Es el hombre que se mueve, que piensa, que habla. ¿Y qué sucede cuando morimos? Cuando morimos, tanto el cuerpo como el soplo de vida o el espíritu se separan. Por tanto, el alma deja de existir, ya no hay alma. Y ese cuerpo que ahora es cadáver vuelve al polvo, como al principio. Es por eso que Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, mi hermano, el rico pensaba que después de la muerte seguiría consciente de sus actos. Él seguiría gozando de los privilegios terrenales, pero eso no fue así. Aunque a veces se escucha decir: se me ha aparecido el abuelito, se me ha aparecido el primo. Mi querido amigo, déjame decirte que eso no es verdad. ¿Sabes quién se transforma en el abuelito y en el primo o en cualquier familiar que ya murió? Son los demonios. Son esos demonios que nos engañan. Así que no creas nada de estas doctrinas porque son falsas. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Lo escribe 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15 de la Nueva Versión Internacional. Mi querido hermano, los demonios aparecen como un fantasma. Muchas veces tú puedes ver fantasmas, pero son los demonios que se transforman y se hacen pasar por un ser humano fallecido. Pero aquel creyente de fe sabe que estas cosas no debemos creer, porque el Señor así lo dice. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, escribió en los Hebreos capítulo 9, versículo 27. Por tanto, nada de lo que te digan las doctrinas falsas debemos creer. Cada uno de nosotros debe estar con su fe bien cimentada para poder rechazar esas doctrinas falsas que hoy están engañando al mundo. Y cada vez la gente cree mucho más en ellas. Vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. Según la creencia griega de la Ilíada de Homero y también saducea, que no creían en la resurrección, sino en el Hades, ¿cómo actúa el rico según esta parábola? Actúa pensando que después de muerto aún se es consciente, solicitando gotas de agua cuando necesitaba cántaros llenos. ¿Con qué otra creencia descendió al sepulcro el rico? Pensaba que después de muerto todavía se podía cambiar el carácter. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de esta hermosa lección y estamos estudiando el subtítulo que dice impartiendo lo que creemos. ¿Qué nos dice la interrogante? ¿Qué más le pidió el rico a Abraham? ¿Dónde se le dijo que se podía encontrar las respuestas a tales solicitudes? Vamos a estudiar Lucas capítulo 16, versículos del 27 al 29. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Juan capítulo 12, versículos 47 y 48 dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Lucas capítulo 16, versículos 30 y 31 dice: él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, dice la palabra del Señor. A ver, hay enseñanzas, grandes enseñanzas y enseñanzas profundas, ¿cierto? ¿Qué sucedió luego? Si leen los versos, el rico se preocupó por sus riquezas, mas no de su carácter. Y además va a pedir un favor a Abraham. El difunto rico, además de hablar y ver a su Dios
de pedir ayuda, de sentir y de ser consciente de su condena, también piensa. ¿Te das cuenta? Veamos el verso nuevamente de Lucas capítulo 16, versículo 27 al 29. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En verdad que el pedido del rico es un reproche a Dios. Era como si este hombre le hubiera dicho: si me hubieses amonestado cabalmente, no estaría hoy aquí. Además de pensar, el rico pide un favor a Abraham, es decir, pide un milagro. ¿Pero qué significa esto? Significa que la parábola está dirigida a los fariseos y saduceos. ¿Sabes por qué? Porque ellos pedían señales, ellos pedían milagros para poder creer en Jesús. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Escribió el Señor en Juan capítulo 6, versículo 30. ¿Qué favor pidió el rico aquí? El rico dijo: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Así dice Lucas, capítulo 16, versículo 27 al 29, la Nueva Versión Internacional. ¿Quién era el hombre pobre? Era Lázaro, ¿cierto? Pero la conversación continúa. Es un diálogo. ¿Qué dijo Abraham? Abraham le dijo: oigan a Moisés y a los profetas. En otras palabras, Jesús decía a los fariseos y saduceos que estaban allí: es la palabra de Dios quien transforma el carácter, no un hombre. Por tanto, Moisés y los profetas hablan de Dios. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos, dijo. ¿Te das cuenta? Solo que los fariseos ni los saduceos no entendían el mensaje de Jesús. Es como si Abraham les hubiera dicho: bueno, tus hermanos han sido lo suficientemente amonestados. A ellos se les ha dado la luz, pero ellos no quisieron ver. Se les ha presentado la verdad, pero no la quisieron oír. Solo que este difunto rico era terco. ¿Qué refutó el rico atormentado? ¿Qué dice Lucas capítulo 16, versículo 30? Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué estaba pidiendo el rico? El rico rechazaba la palabra de Dios y pedía que envíen a un zombie o a un fantasma. ¿Te das cuenta? ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama espiritismo, ¿no es cierto? Es que un muerto no puede predicar a un vivo. ¿Sabes, mi querido amigo? Escrito está que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, por las razones que ya expusimos. Ahora mira, ya estudiamos 2 de los 3 elementos, ¿no es cierto? El llamado y la historia o la parábola. Pero ahora vamos a ver el tercer elemento, que es el milagro. Acuérdate que dijimos que eran 3 elementos. ¿Cuál fue el milagro? ¿Qué respondió Abraham? Lucas capítulo 16, versículo 31 dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En este verso, Jesús es representado por Abraham. Y el mensaje es: si no hacían caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Es que el carácter jamás será transformado si es que no escuchas la palabra de Dios. Y si no se escucha la palabra de Dios, no seremos salvos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Sabes cuál fue el milagro que hizo Jesús para que creyeran en él? Fue la resurrección de Lázaro. Acuérdate que Lázaro también era el nombre del pobre de la parábola, pero ni aún viendo a Lázaro resucitado, creyeron. Lázaro de Betania estuvo muerto durante 4 días, y a pesar de la incredulidad, ellos tuvieron una grande y hermosa evidencia de la divinidad de Jesús, pero la rechazaron. Lázaro se levantó de los muertos y se presentó ante ellos con su testimonio.
Pero ellos endurecieron su corazón contra cualquier evidencia divina de Jesús y trataron también de matar a Lázaro, como le escribe Juan capítulo 12, versículos 10 y 11. Entonces fíjate, con los fariseos y saduceos se cumplió la parábola, pero también con nosotros se sigue cumpliendo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es transformar nuestro carácter, que solamente con un carácter transformado podemos ir al cielo. Por eso que Juan capítulo 12, versículos 47 y 48 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, dice los versos. Jesús no vino al mundo para condenar al hombre, porque el hombre ya estaba condenado, sino que vino al mundo para salvarlo. Para el creyente de fe, para aquel que cree en Jesús, que obedece a Jesús y hace su voluntad, la muerte es solo un sueño. Por tanto, tiene la esperanza que un día va a despertar de ese sueño para vivir por la eternidad. Les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo, dijo en Juan capítulo 11, versículo 11. Mis hermanos, los muertos están en los sepulcros. Ya lo dijo el mismo Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Por tanto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así lo escribe el Señor. Y Jesús hoy sigue llamando al mundo al arrepentimiento y también a su pueblo, que no acepte doctrinas falsas, sino que acepte la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Mis hermanos, jamás nos dejemos engañar por estas filosofías del mundo, porque son un engaño. Nos pueden llevar a la perdición. Así que sigamos adelante, que nuestra fe siga fuerte y siga incrementándose, siga creciendo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué más le pidió el rico a Abraham? Pidió que un muerto predique a sus hermanos para que crean. ¿Dónde se le dijo que se podrían encontrar las respuestas a tales solicitudes? En la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Mis hermanos, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido cosas muy bonitas. Hemos aprendido que para entender la muerte, primero hay que entender cómo se generó la vida. Caso contrario, caminaremos a oscuras y caminaremos aceptando creencias y tradiciones que a nada bueno nos conducirán. Por tanto, lo que se siembra, se cosecha. Muchos creen en la inmortalidad del alma. Muchos dicen que cuando un familiar muere, lo ve todo. Ese familiar muerto ayuda al vivo, porque puede ver, siente, puede conversar, como ya lo vimos en la parábola. Entonces vienen sentimientos encontrados. Pero el Señor Jesucristo dice que todos cuando morimos vamos al sepulcro y allí esperamos hasta su segunda venida. Entonces, aquellos que murieron en Jesús, aquellos que transformaron su carácter, tendrán un hermoso premio. Cuando la voz de Dios despierte a los muertos, allí saldrán de los sepulcros y recibirán al Señor en el aire para vivir con Él por la eternidad. Mientras que aquellos que murieron sin transformar el carácter, despertarán con los mismos apetitos y pasiones, con los mismos gustos y rencores, con sus maldades y egoísmos que tenían cuando estaban vivos. Y cuando eso suceda, aquel que no quiso ser regenerado cuando vivía, no será llevado al cielo, sino que ya está condenado para la eternidad. Entonces, mis hermanos, cada creyente tiene que impartir la verdad. Es que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, mis queridos hermanos, cualquier doctrina o teoría filosófica que no esté acorde con los principios de Dios se debe rechazar. Hay que recordar que estas teorías son creencias que en nada alimentan nuestra espiritualidad. Al contrario, ponen en duda la fe en Cristo, porque pensamos
y consideramos que son verdaderas, cuando en realidad son falsas. Son doctrinas satánicas, mis queridos hermanos. Entonces, confiemos solamente en Dios. Confiemos en la palabra bendita, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Aferrémonos, mis queridos hermanos, a Cristo. Que Dios nos ayude a discernir lo bueno de lo malo, y que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de vosotros. Que Dios los bendiga, mis hermanos, grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por habernos visto a través de esta pantalla. Y a los que nos están escuchando, nuestros hermanos del audio, también le mandamos un saludo especial. Por favor, les voy a indicar, si tú nos estás viendo siempre y todavía no te suscribes al canal, por favor, marca ahí donde tú te vas a suscribir, y también la campanita para que todas las semanas, ya sabes, estamos trabajando hace buen tiempo, te llegue la lección a tus manos. También puedes bajar el PDF de esta para que lo puedas compartir con mucho gusto. Este trabajo está dedicado con mucho amor, como una ofrenda para nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga a todos. Nos despedimos con una oración. Gracias, amado Dios. Hemos cumplido la tarea, Señor, y tú nos vas a bendecir. Ayúdanos a pasar un lindo y maravilloso sábado de reconfortamiento espiritual. Ayuda a saciar nuestra sed también que tenemos. Ayúdanos con nuestras cargas. Permite que salgamos renovados como es la promesa que tú nos has dado. Bendice a cada uno de nuestras familias, nombre por nombre, alrededor del mundo, en las situaciones en que nos encontremos. Especialmente te rogamos por los que están postrados en camas, Señor, y buscan sanidad, y se han arrepentido de sus pecados, Señor. Entrégales un trabajo, una obra ministerial, Señor, que puedan realizar ellos para que lo levantes, Padre mío. Pero nuestras vidas está en tus manos y hágase conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.